Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Hilos 96, Contemplación 1. Lindy se centró mientras veía el mundo a través de la lente del espíritu. Vio los verticilos y remolinos del y que se acumulaban en este lugar donde el mundo era delgado y las cortinas de lunar plateado que descendían del cielo nocturno y que se mezclaban con las corrientes de viento y agua que fluían libremente y descendían para impregnar la tierra impasible bajo sus pies. Tarareó el Spring Breeze Canto y quedó aún más claro. Ella vislumbró los rastros inmateriales y fugaces del sueño que colgaban sobre las piedras silenciosas como una cortina de encaje invisible. Ella trazó la corriente que se disolvía de uno y dio el primer paso de la danza, como Sixiang le había ordenado muchas veces. Bromas aparte, estás realmente bien, y... La voz de Mason llegó a sus oídos con sutiles ritmos de trueno, emanando de la columna de agua negra que ocupaba el lugar de su amiga en el mundo espiritual. Los ojos dorados del tamaño de un plato depredador que miraban desde esas profundidades implicaban un horror que yacía debajo, pero Lindy sabía que esos ojos cortados solo preocupaban por ella, por lo que el miedo primario desapareció de su mente. Por supuesto, Lindy respondió, siguiendo el ritmo inaudito que Sixiang tarareaba en su cabeza, siguiendo la guía fantasma de dedos inmateriales que tiraban de las mangas de su vestido mientras intentaba igualar el flujo del sueño. ¿Por qué preguntas? Su amiga se quedó en silencio por un momento y Lindy giró con un torbellino de energía, sintiendo que sus faldas salían volando con el movimiento. No puedes decirme que la salida de Heo Xiulan de la secta no te afectó. Tampoco que el peligro que el ataque representaba para tu familia mortal te dejara imperturbable. Lindy flaqueó y la ola de ensueño se le escapó. Mantuvo los ojos cerrados pero sonrió. De hecho, mamá se puso roja, se desvió. Me alegro tanto por ella como por ti, dijo Mason concisamente. Pero ese no es el punto. Lindy respiró temblorosamente y restableció su postura al comienzo del baile. Me dolió ver partir a Xiulan. Me dolió aún más saber que mi familia estaba en peligro y yo no estaba ni cerca, dijo Lindy, obligándose a reanudar el ejercicio. Sintió los brazos de Sixiang alrededor de sus hombros y la preocupación genuina de su amiga, y la sensación de frío que había surgido disminuyó. ¿Pero qué puedo hacer? Pequeño, Mason respondió con tristeza. Pero me preocupa, Lindy. Lo que he oído de ti recientemente. Siempre has sido adaptable en su mayor parte, pero es un gran cambio. ¿Estás seguro de que no estás recurriendo a nuevos cultivos y artes para enterrar otras preocupaciones? Quizás un poco, dijo Lindy. Las palabras honestas llegaron fácilmente porque era Mason. Era más fácil seguir avanzando, seguir marcando tareas de su lista mental, seguir adelante con su día. No seas injusto contigo mismo, dijo Sixiang, con su voz haciéndole cosquillas en el oído. Su volumen aumentó, dirigiéndose claramente a Mason. No estaba ayudando. Yo tuve mis propios problemas y ella me ayudó, pero la comprensión que tuvo al hacerlo fue genuina. Nuevamente, Lindy dio un paso adelante y giró, saliendo del verticilo para deslizarse sobre las piedras en ruinas mientras su amiga respondía. ¿Y qué realización fue esa, espíritu? Que había estado cometiendo muchos errores, Lindy intervino con ironía. Por apatía, por orgullo, por muchas cosas. El arte que saqué del archivo ayudó, pero dudo que las lecciones que intenta enseñar se hubieran asimilado sin Sixiang. La columna de aguas negras y venenosas que representaba a Mason en su visión se estremeció y se hinchó cuando los ojos que había en su interior la atravesaron como cuchillos, mirando más allá de sus palabras y dentro de su corazón. No me desagrada que ya no emules mis peores hábitos, dijo Mason. Si sientes que lo que estás haciendo ahora es más fiel al yo que deseas ser, entonces simplemente seré feliz por ti. Elegí recorrer el camino que recorro ahora. Simplemente me haré miserable si sigo pensando que tratar con los demás es una tarea ardua. También le estaría haciendo un flaco favor a Lady Kai, dijo Lindy. Sintió la sensación de hormigueo de las corrientes del sueño curvándose alrededor de sus tobillos y, por un segundo, sus pies tocaron losas pulidas en lugar de hierba amarilla y rocas desmoronadas. Pasó el momento y perdió el remolino que la había llevado allí brevemente.
Esto fue sorprendentemente complicado. Entonces eso es bueno, estuvo de acuerdo su amiga. Aún así, todavía siento que estás preocupado. Por favor, me gustaría saber qué es lo que te pesa, ¿es ese demonio del corazón que mencionaste en nuestro último té? Esta vez, Lindy evitó perder un paso y continuó acelerando el ritmo de su baile, girando más rápidamente en los remolinos del sueño, pero las palabras de Mason aún impactaron con fuerza. Ella había estado evitando pensar en ello. Estaba trabajando más con Sengi y Angie, pero no ayudaba. Le hizo sentir como si le faltara algo de conocimiento. No sé qué hacer al respecto, reveló Lindy impotente. ¿Es algo de lo que estás dispuesto a hablar? Mason preguntó con cautela. Si alguien más hubiera preguntado, ella habría dicho que no. No lo habría mencionado en absoluto. Solo Sixian era realmente consciente de sus problemas, y eso se debía a que era increíblemente difícil ocultarle algo a alguien que vivía en su cabeza. Sixian se rió en silencio. No puedo dejar de seguir adelante. No puedo reducir la velocidad. Todavía me queda mucho camino por recorrer, dijo Lindy, frustrado. Pero siento que sigo lastimando a las personas que me importan al perseguir mi objetivo. Sengi quiere luchar a mi lado, pero yo sigo dejándolo atrás. Siempre parece la mejor opción en este momento. Mi madre quiere ser parte de mi vida, pero apenas es una cultivadora y hay muy poco que pueda hacer. Y si sigue así, dejaré a otros atrás. Li Sujin apenas alcanzó el tercer reino completo y ya me dirijo al cuarto paso. Xiolan casi se suicida intentando seguirme el ritmo. Las palabras brotaron en un feo torrente y ella perdió el paso de su baile, tropezando mientras la realidad se reafirmaba. Abrió los ojos y se giró para mirar a Mason sentada sobre la piedra, mirándola con ojos preocupados. No quiero volver a estar solo, pero no puedo dejar de hacerme más fuerte. En cierto modo, el crecimiento incesante del propio Mason fue un gran consuelo. Por mucho que la frustrara en los largueros, saber que su amiga siempre estaría allí, un paso o dos por delante, era un bálsamo en otros sentidos. Mason la miró fijamente durante un largo momento, con los ojos un poco más abiertos de lo habitual, una expresión que habría estado abierta de sorpresa para cualquier otra persona. Lindy, no puedes esperar que todos en tu vida igualen tu cultivo. Ese es un camino que solo contiene dolor. Lo sé, respondió Lindy. ¿Qué harías si Kui se estancara en el tercer reino? ¿Cómo lidiarías con eso? Nunca dejes que ella te escuche postular tal cosa, advirtió Mason. Haría espacio en mi vida para mi prima, sin importar su fuerza. Aquellos que gobiernan deben ser los más fuertes, de lo contrario caeríamos en el caudillismo y el caos, pero hay muchos roles en este mundo que no gobiernan. No puedes permanecer conectado con los demás sin entregarte a ti mismo. Imaginar lo contrario es un egoísmo absoluto, más del que incluso tú has demostrado en tu peor momento. Las palabras de Mason fueron cortantes, pero ella no se equivocó. No quiero hacerles daño, susurró. Sé que no puedo ser así, pero ¿cómo concilias eso con el cultivo? Mason frunció los labios. Es imposible relacionarse con los demás sin sufrir y ser herido a su vez. Tememos y somos temidos. Sus palabras sonaron definitivas, como si para ella fuera una verdad absoluta. Pero los dolores y los miedos tienen valor cuando nos traen la felicidad del compañerismo. La fuerza implica mucho más que la fuerza bruta. Las manos de Lindy se curvaron formando puños, pero lentamente se aflojaron. Lo tengo en mi cabeza, pero aún no sé cómo aceptarlo en mi corazón, dijo cansada. Encontrarás tu respuesta. No eres alguien que flaqueará por mucho tiempo. Eso creo, dijo Mason con sinceridad. Lindy suspiró, mirando con tristeza el lunar disperso, perturbado por sus turbulentas emociones. Parece que tendré que reanudar el cultivo mañana por la noche. Llegaste bastante lejos a pesar de la distracción, dijo Sixian de manera alentadora. Probablemente solo necesites unas cuantas noches más de práctica. Tal vez, dijo Lindy, cayendo sobre su piedra favorita. Pero se nos acaba el tiempo. ¿Qué quieres decir con eso? Mason preguntó bruscamente. Lindy parpadeó y luego sonrió tímidamente. Ah, esa era la otra cosa que quería decirte. Parece que me uniré a una de las primeras expediciones que se realizarán.
Por supuesto que lo eres, dijo su amiga, apretando los ojos para cerrarlos. Por favor, no seas imprudente. No lo seré, prometió Lindy. ¿Y tú, cuál es la opinión de los Bai sobre la movilización de la secta? No participaré en ninguna ofensiva. Mason parecía en conflicto al respecto. Si Lindy tenía que adivinar, Mason estaba contenta por la clara indicación de que era valorada, pero disgustada porque le impidieron levantar el nombre de su clan. Cooperaré plenamente con cualquier medida defensiva que la secta desee tomar. Recibiré algo de entrenamiento en las tácticas y la guerra de la secta Argent Kick bajo la dirección de un discípulo principal durante el próximo mes. Felicitaciones, dijo Lindy. Espero que te vaya bien. Tú también. Deja que tus enemigos sean expulsados delante de ti, Mason respondió, mirando al cielo. Lindy asintió, siguiendo su mirada hacia el cielo nocturno despejado. Estaba tan claro como podía estarlo, con el dragón titánico flotando allí arriba. ¿Todavía estás dispuesto a hacer algunas compras? Mason le dirigió una mirada interrogativa. Para Angie, Lindy aclaró. Ella actuará conmigo en la fiesta de este fin de semana, y Lady K reunió algunos fondos para el equipamiento. No veo por qué no, dijo Mason con un toque de diversión. Supongo que alguien tendrá que reemplazar tu gusto con Heo Siulan ausente. No soy tan malo, se burló Lindy, inclinándose hacia atrás en su asiento. Fue bueno pasar tiempo con su mejor amiga. Contacto. Hilos 97 Contemplación 2. Con la instrucción de Sixian y su capacidad para aprovechar mejor el flujo del Li en las piedras silenciosas, sus refinamientos del arte de la fantasmagoría de la revelación lunar llegaron fácilmente a Lindy. Las formas en que había estado tejiendo los flujos del Li habían sido sutilmente erróneas de maneras que ahora parecían obvias, y corregirlas era simplemente una cuestión de práctica. Ella podía, usando las técnicas del arte como guía, salir brevemente y completamente del ámbito físico, y a veces incluso hacerlo con invitados, pero al menos por ahora, hacerlo sin que el arte actuara como una muleta que daba fuera de su alcance. Pensó que tal vez simplemente necesitaría aclimatarse más al uso del arte. Sin embargo, Lindy no pudo decir que le importara la práctica. Sixian era una buena maestra, particularmente cuando estaba al borde de la irrealidad y podía sentir sus manos fantasmas sobre las suyas, guiando los pasos. Todavía prefería componer, pero la danza tenía sus propios encantos como método de relajación. Acompañar a Angie a través de las tiendas de la secta fue una medida significativamente más estresante. La niña quería tocarlo todo. Afortunadamente, con la presencia silenciosa de Kai Renxian para mantener tranquilos a los comerciantes y la ayuda de Mason, logró controlar la emoción del espíritu sin causar ningún problema. La primera tarea fue lograr que Angie se quedara quieta ante la modista y la alejara de cualquier cosa demasiado escandalosa. Esa preocupación, al menos, resultó innecesaria. Angie tenía un gusto bastante conservador en cuanto a vestidos. El que eligió al final fue un elegante vestido blanco con una capa inferior azul medianoche y patrones de bordado arremolinados que hablaban de viento y nubes. Tenía un dobladillo largo, un cuello cerrado y mangas anchas y sueltas que cubrían sus manos. Desafortunadamente, ninguna persuasión pudo convencer a Angie de la utilidad de los zapatos, pero con el largo del camisón pálido, ya no mostraba sus pies y tobillos por todas partes. Seleccionar un talismán fue en realidad más difícil, no solo porque habían utilizado la mayor parte de los fondos proporcionados en el vestido, sino también porque Angie parecía querer realmente el aporte de Lindy allí. Sin Siulan, ella estaba un poco perdida en ese reino. Al final, juntos, se decidieron por un pequeño relicario de jade blanco en forma de lágrima sobre una cadena de plata que albergaría un retrato en él. Fue vergonzoso sentarse con Angie en su regazo mientras un artista hacía un retrato en miniatura para completar el medallón del recuerdo de Argenta, pero Angie insistió y Lindy se habría sentido terrible si se hubiera negado ante esa expresión. Tampoco extrañó la forma en que Mason se cubrió la boca con la mano y después la miró con ojos risueños. Considerándolo todo, fue prácticamente un alivio empezar a trabajar en la preparación del partido de Kai. O al menos así había sido. Buenas noches, dijo Lindy. Buena víspera para ti, Swansea dijo sombríamente. Lindy estaba tomando un momento de respiro de su actuación cuando se acercó a ella cerca de la mesa de refrigerios.
Swansea se veía muy parecido a cuando lo vio por última vez, aunque parecía haber conseguido túnicas nuevas. Su túnica verde oscuro, con estampado de conchas, era bastante voluminosa y hablaba de muchas capas o tal vez incluso de acolchado blindado. Swansea no parecía tan enérgico como lo había sido a principios de año. Lindy miró hacia otro lado, incómodo. No era como si ella lo culpara por llevarla a un lugar que había resultado ser inapropiado. Él estaba tan horrorizado como ella, pero las cosas siguieron siendo incómodas después. Realmente no se atrevió a acercarse al niño nuevamente en el transcurso de los últimos meses. Ella se había dicho a sí misma que estaba bien, que ambos estaban dando espacio, y si bien eso era cierto en cierto modo, también sabía que tenía miedo y que había estado dejando que ese miedo la guiara. Sixiang se animó. Lindy tomó un sorbo de su bebida para interrumpir el concurso de miradas y sonreír. «Ha pasado un tiempo, Sir Swan, ¿tu cultivo ha ido bien?» «Allá. Un tema agradable y seguro. No hay necesidad de incomodidad allí. A medida que avanza la marea, yo también lo hago», dijo uniformemente. Swansea estaba sentado firmemente en la etapa del umbral, como se esperaba de un vástago ducal. Su cultivo físico parecía un poco inestable. Debía haber logrado abrirse paso recientemente. «Veo que el ascenso de la señorita Ling aún contradice el avance de la tormenta». Se tomó un segundo para descifrar eso y luego asintió, sonriendo. «Sir Swan es demasiado amable, ¿y tu trabajo de talismán?» «Tranquilo», dijo después de un momento. «Señorita Ling», comenzó, arrastrándose torpemente. Ella me devolvió la mirada, sin saber muy bien qué decir. Sixiang suspiró. «Lo siento». Este se disculpa. Hablaron al unísono uno sobre el otro, dejándolos a ambos parpadeando desconcertados. Lindy respiró profundamente, se envolvió en el manto despreocupado y siguió adelante. «No debería haberte evitado estos últimos meses», dijo ella, inclinando la cabeza en señal de disculpa. Fue a la vez grosero y cruel. Swansea parecía levemente alarmado bajo su sombrero y cuello alto, levantando la mano para saludar apresuradamente su disculpa. «No, la renuencia de la señorita Ling es totalmente razonable dadas las circunstancias pasadas. No pasó nada que mereciera ir a Ling y estuvo firmemente en desacuerdo. No hiciste nada malo, aunque la situación fuera algo vergonzosa. Estaba contenta por la técnica de detección de grado ducal que podía sentir a su alrededor, tan impenetrable como el caparazón de un Xuan Wu. Esta conversación podría tomarse de maneras muy equivocadas. Parecía que quería estar en desacuerdo, pero finalmente negó con la cabeza y se inclinó hacia atrás, más abajo de lo estrictamente apropiado dadas sus respectivas posiciones. Este se siente aliviado por el perdón de la señorita Ling. Este imaginó muchos caminos que podrían haber surgido a partir de ese día, pero el resultado ha sido profundamente lamentable. «Estoy de acuerdo», respondió Lindy. «Espero que podamos ser más amigables en el futuro y dejar esto atrás». Ella no podía leer bien su expresión con su sombrero en el camino y el pulido sólido como una roca de sus artes sociales, pero él parecía estar en conflicto al escuchar eso. Sí, finalmente aceptó mientras se enderezaba. «Bien, espero que hayas estado disfrutando de la fiesta entonces». Lindy preguntó aliviado de que este problema al menos no requiriera mucha solución. Siempre, Swansea estuvo de acuerdo. Las reuniones de Lady K y Miss Lane son un día brillante en medio de la temporada de tormentas. ¿En realidad todavía estaba cuidando algo para Kai Renxian? Ella no lo creía así. En ese momento simplemente estaba exagerando un poco con sus elogios. Este ha disfrutado mucho observando la evolución de la composición de la señorita Ling, continuó, solo para sacudir la cabeza. Pero ese no es el propósito de mi enfoque. «¿Oh, qué es?», preguntó Lindy. Dado el perdón de la señorita Ling, parece como si estas palabras pudieran ser mero aire desperdiciado, pero ésta deseaba informarle que la expedición a continuación lo contará entre ellos y que la señorita Ling podría estar tranquila de que ésta se comportaría apropiadamente. Lindy parpadeó, luego parpadeó nuevamente mientras analizaba sus declaraciones. Swansea también iba a bajar. «Me tranquiliza tener a alguien tan hábil conmigo, pero ¿el clan Swan realmente está permitiendo esto?». Él se rió entre dientes.
Este no es tan importante como supone la señorita Lin. Pero el clan Swan necesita conocimiento, y este está en condiciones de proporcionárselo. Lindy digirió esa información. Si tuviera que adivinar, el clan Swan probablemente estaría consiguiendo un acuerdo de intercambio de información con la secta para investigar a estas criaturas. Pero al final, todo eso estaba por encima de su cabeza. Supongo que entonces podré tomármelo con calma. No es como si alguien fuera a superar tu defensa. Ahora se sentía mucho mejor con la presencia de su Lin en el grupo. Se tiró del cuello, avergonzado por los elogios. Este se esforzará por no decepcionar. Hermana mayor, es hora de volver al escenario. Lindy miró hacia arriba mientras Angie corría, zigzagueando entre los discípulos. Lindy se había mostrado reacia a dejar que Angie estuviera sola, pero el espíritu había prometido un buen comportamiento ayer. Todavía no había habido ningún grito de enojo, por lo que asumió que se mantenía. ¿Ya es esa hora?, preguntó Lindy. Al mirar hacia arriba, vio que el poeta que había estado llenando su tiempo libre estaba renunciando. Disculpe, Swansea. Él se inclinó de nuevo y ella pasó. Subiendo al escenario con Angie a su lado, frotó sus dedos a lo largo de su flauta en sus pensamientos, escaneando a la multitud en busca de posibles conversaciones a las que prestar especial atención. Sonriendo cortésmente, comenzó a tocar su primera pieza. Los ojos de Lindy permanecieron recatadamente medio cerrados mientras tocaba su última composición. A su lado, Angie cantó. A la deriva en el sonido de una canción, sus sentidos recorrieron toda la habitación, mostrándole docenas de rostros y dejándole escuchar docenas de voces. Algunos rostros y voces quedaron confusos hasta quedar irreconocibles por efectos con tanta variación como personas. De esta manera, absorbió los chismes de los mares Esmeralda, tal como los entendían los discípulos de la secta Pico Argenta. Muchos hablaron de guerra y batalla, bromeando sobre quién ganaría más gloria. En algunos fue mera postura, pero en otros vio y escuchó una determinación genuina. Sin embargo, lo único que todos tenían en común era la confianza. Si bien había un temor muy personal de sufrir lesiones o morir, ninguna persona mostró temor de que el imperio perdiera ante los bárbaros. Lindy escuchó el nombre de la duquesa, susurrado con temerosa reverencia, susurros de soldados organizados en toda la provincia y reuniones de clanes convocadas y entrenadas por hombres y mujeres con cascos de plumas blancas, así como duros castigos impuestos contra aquellos que habían permitido que sus defensas se volvieran laxas. Había una especie de división en la sala entre aquellos que hablaban de tales cosas con orgullo y admiración y aquellos que parecían perturbados y aprensivos con sus compañeros. Fácil aceptación de la intrusión de la autoridad ducal en los asuntos de su clan. Los primeros superaban en número a los segundos, hasta donde Lindy podía decir. Pero incluso mientras catalogaba silenciosamente quien decía que en el fondo de su cabeza, Lindy no pudo evitar concentrarse en rostros más familiares. Su señor estaba hablando con Sam Allen, quien había aparecido nuevamente por primera vez en meses. Ninguna de las chicas parecía molesta de ninguna manera. Mason miró a Mende con una expresión gélida, los dos intercambiando críticas cortantes pero educadas en una especie de enfrentamiento pasivo-agresivo. Pero ella no centró su mirada en ninguno de ellos. Había poco que pudiera hacer con respecto a San Liling, y Bai Mason podía cuidar de sí misma. Y si algo de esto le preocupaba, Kai Renxian o Mason se lo dirían más tarde. Su atención se centró en una pareja con la que estaba menos familiarizada y en el espacio sutilmente creciente que los rodeaba. A través de las notas fluidas de su canción, sintió una distorsión que crecía alrededor de la chica alta y flacucha en la que Mason se había interesado tanto y la descendiente ceñuda del clan Luo. Gran parte de la razón por la que le llamó la atención fue el simple hecho de que realmente podía escuchar partes de su conversación. Cuando pasó su atención por encima de ellos, solo escuchó el aullido de los perros, pero después de una vibración enojada, sintió como si le hubieran roto una cortina. Teniendo en cuenta que Bao Qingling y Luoson estaban niveles por encima de ella en cultivo, eso era una rareza en sí mismo. Están siendo infantiles, Bao Qingling. La voz de Luo era baja y áspera, pero apenas había terminado su frase cuando miró a un lado, aparentemente consciente de que sus palabras ahora podían ser escuchadas. No estoy seguro de por qué crees que tu opinión debería importarme, respondió Bao Qingling con tono aburrido.
Su agarre en su copa de vino era de nudillos blancos y parecía como si estuviera contemplando arrojar su bebida en la cara de Luo Son. No es mi culpa que elijas ser ingenuo. No es ingenuidad. He intentado explicar esto, dijo irritado. Pensé que habías decidido ser razonable al hacer una presentación en esta reunión, pero como siempre, te niegas a escuchar. Hubo una especie de tirón del y que los rodeaba, y su voz gorjeó al final, distorsionada. Vine a mostrar mi apoyo a los Kai y al esfuerzo bélico, no a involucrarme en tus estúpidos juegos, Luo Son. Fuiste tú quien se acercó a mí, replicó ella rotundamente. No tengo ningún interés en ti. Le he dicho esto al padre. Vete. Él frunció el ceño y la miró con reproche. Tampoco es que me preocupe por ti. Pero esa no es razón por la que nosotros. Desafortunadamente, el daño a su técnica fue reparado y Lindy no pudo escuchar más cuando el sonido de los perros aullando comenzó a reafirmarse. Su conversación solo continuó unos momentos más antes de que Bao Qingling girara sobre su talón y se alejara mientras él estaba en medio de la palabra, dejando al descendiente de Luo luciendo intensamente frustrado. Contacto, 2. Hilos 98, Contemplación 3. En el escenario, Lindy sonrió y se inclinó cuando su primera canción con Angie llegó a su fin. Comenzaron la siguiente canción y Lindy reflexionó sobre lo que había escuchado. El breve fragmento no contenía mucho en qué basarse. Casi parecía solo un conflicto personal, pero no era este tipo de conflicto entre grupos vasallos el tipo de cosas que se suponía que debía vigilar. Además, sentía curiosidad por la chica que había atraído el interés de Mason. Lindy continuó escuchando las conversaciones de los nobles menores. Prestó especial atención a aquellos que parecían estar al margen de grupos y bloques. A Wang Chao probablemente le vendría bien un empujón hacia más amigos potenciales. El resto simplemente lo archivó en su cabeza para denunciarlo a Kai Renxiang más tarde. Cuando terminó la actuación y Angie se fue bailando a las mesas de refrigerio, Lindy descendió del escenario, intercambiando palabras educadas con otros asistentes a la fiesta. Muchos parecieron sentirse desconcertados por sus nuevos intentos de adoptar un comportamiento más amigable, y ella captó más de una mirada cautelosa en su espalda mientras pasaba entre la multitud. Era como si estuvieran esperando que cayera el otro zapato. Encontró a Bao Qingling de pie, de espaldas a la barandilla del pabellón, con los brazos cruzados y los hombros encorvados. Parecía bastante inaccesible. Naturalmente, Lindy ignoró esto. Honestamente, ella no estaba segura de que había atraído a Mason hacia esta chica. El único pensamiento que me vino a la mente fue su altura compartida y su constitución general. Intentó imaginarse a la niña frunciendo el ceño frente a ella abrazando voluntariamente a alguien. Ella fracasó. Sixian murmuró. La cabeza de Bao Qingling se sacudió en su dirección mientras se acercaba y Lindy se detuvo para inclinarse. Señorita Bao, ¿disfrutó la canción? Fue muy competente, respondió poco después, y Lindy sospechó que ese era el mejor elogio que recibiría de la niña. Sin embargo, no me sirven mucho los cielos abiertos y los campos primaverales en flor. Ninguna canción puede ser para todos, dijo Lindy amablemente, moviéndose para apoyarse en la barandilla a su lado. ¿Cómo está Li Sujin? No la he visto en todo el mes. La secta la tiene encerrada en un taller, dijo Bao Qingling. Sus ojos miraban hacia adelante, temblando con el movimiento de la multitud frente a ellos. Su elegante bota gris golpeaba el suelo con impaciencia. No es como esperaba que ella llamara la atención de los mayores, punto. Li Sujin es muy talentoso, dijo Lindy. ¿Trabajando directamente con los mayores? Eso fue, definitivamente algo. Por supuesto, Bao Qingling olfateó. Le enseñé correctamente. Lindy la miró de reojo. A pesar de su tono amargo, Lindy no detectó ninguna envidia allí, solo una especie de orgullo rencoroso. ¿Y tú qué? Se sorprendió cuando Bao Qingling volvió a hablar. ¿Manejar bien los intentos de negociación de mi primo? Hemos llegado a un acuerdo inicial, reveló Lindy fácilmente. Hagas lo que hagas, sigue haciéndolo. Bao Qingling resopló. Lo tienes desconcertado, eso es seguro. Dijo Sixiang secamente en su cabeza. Lo tomaré en cuenta, respondió Lindy, manteniendo la cara seria. Hazlo,
dijo Bao Qingling sin rodeos. Finalmente, giró la cabeza para mirar a Lindy. Incluso limpiada sin gafas ni máscara en la cara, Bao Qingling definitivamente no era bonita. Su tez era más pálida que pálida, tenía ojeras debajo de los ojos, sus labios eran delgados y sus rasgos eran afilados. En comparación con las muchas mujeres jóvenes que había aquí, ella era muy sencilla. Pero Lindy también lo era. TCH, parece que estamos enredados, de una forma u otra. Lindy asintió lentamente. Incluso en varios niveles. Somos. Es curioso cómo funciona eso. Bao Qingling gruñó en señal de acuerdo. No esperes que empiece a salir a comprar y trenzarte el cabello. Eres asociado de un asociado. No somos amigos, estuvo de acuerdo Lindy. Pero siento que al menos deberíamos ser amigables dado el creciente número de conexiones que tenemos. Bao Qingling la miró con los ojos estrechos y un leve toque de color se elevó en sus mejillas. ¿Y qué se supone que significa eso? Solo que deberíamos hablar de vez en cuando, dijo Lindy a la ligera. ¿Te importaría desahogarte sobre lo que te preocupa? Lady Kai tal vez necesite saber si sus vasallos van a pelearse en vísperas de la guerra. La otra chica resopló y se dio la vuelta para observar a la multitud. No es asunto de clanes, respondió en breve. Todavía no. Lindy arqueó una ceja. Cuando Bao Qingling no continuó, se aclaró la garganta. Ahora eres tú el que está siendo vago. La niña escupió. Solo ecos de conflictos anteriores a nuestro tiempo. Lawson quiere arreglar las cosas en su haber y obtener una línea de crédito de la familia Bao. Comenzó a cortejarme en el momento en que llegué a la secta interior. Como si tuviera tiempo para eso. Habría pensado que tus padres decidirían ese tipo de cosas, dijo Lindy con cuidado. Bao Qingling se encogió de hombros. Parece haber convencido a sus padres. Los míos se contentan con dejarme en paz. Soy un activo pobre para el negocio habitual, pero he demostrado suficiente talento para posponer esas tonterías. Si puedo conseguir un aprendizaje en la corte de la duquesa, eso vale más que una fila con un grupo de pastores. ¿Por qué entonces no optar por un Bao diferente? Estoy seguro de que tienes hermanas o primas. Lindy se sintió asqueroso hablando de este tema, pero la insistencia de Lawson en Bao Qingling en particular parecía extraña dado lo grandes que eran los clanes. Aún así, sentía que llamar a un descendiente de otro clan de condes un grupo de pastores era más que la habitual franqueza de Qingling. ¿Hubo conflicto entre los Bao y los Luo? No soltero. Es demasiado impaciente para esperar una década o dos a que crezcan los más jóvenes, explicó Bao Qingling con ligereza. Ella se levantó de la barandilla. Le daré mis respetos a Lady Ka ahora. Este lugar no es bueno para mis nervios. Lindy asintió mientras la otra chica se iba, siguiendo su camino entre la multitud. Sixian reflexionó en silencio. Lindy consideró dar seguimiento a esto, pero es posible que se esté adelantando. Ahora tenía más confianza en sí misma, pero había confianza, y luego había arrogancia al tratar de obtener más contexto de un descendiente condal que parecía enorgullecerse de la manipulación social. Y usar su proyecto conjunto con Wang Chao como tema de conversación podría ser un insulto para Wang Chao. Lindy lanzó una última mirada a Luo Son. Se quedó a un lado, charlando agradablemente con un puñado de varones y vizcondes que ella reconoció de su partido. Parecía estar bien, pero todavía había un indicio de tensión en el aire. Ella mentalmente añadió este desacuerdo a su lista de tareas pendientes. Una vez terminada la expedición subterránea, le pediría a Bao Qian más información al respecto. Lindy vio a Angie y ella comenzó a dirigirse hacia ella. Algo en la forma en que Angie le sonreía a Swansea la puso nerviosa. Sixian preguntó inocentemente. Lindy aceleró su ritmo. ¿Por qué la pantalla social de Swansea tenía que ser tan buena? ¿Verdad? Dixis es simplemente la mejor, pero ella no lo admite, así que deberías. La voz de Angie de repente se enfocó cuando Lindy entró en alcance. Hola de nuevo, dijo Lindy alegremente, interrumpiendo a Angie sin remordimientos. Espero que mi hermana pequeña no te haya estado molestando. Angie la miró y resopló, cruzando los brazos. Hermana mayor, estaba siendo buena.
No hice nada de lo que dijiste que no hicieras. Lindy le dirigió una mirada sospechosa. Angie sonrió. Swansea parecía incómodo. Tu hermano no ofreció ninguna ofensa. No seas duro, dijo apresuradamente Swansea. Bueno, al menos apresuradamente para él. Por supuesto, Lindy dijo uniformemente. ¿Qué estabas discutiendo entonces? Solo estaba hablando de lo buena que eres componiendo, hermana, y de toda la ayuda que me has estado brindando, dijo Angie dulcemente. Mentira parcial, le decían sus instintos. Considerando a Angie, Sixiang lo expresó sin rodeos en sus pensamientos. Lindy suspiró. Angie estaba tratando de ayudar. Afortunadamente, Swansea no parecía haberse ofendido. No hay necesidad de elogiarme demasiado, Angie. Harás que la gente piense que tengo la cabeza hinchada, reprendió suavemente. Angie parecía desafiante pero asintió, murmurando en voz baja. La hermana mayor debería ser menos humilde. Lindy decidió ignorar eso y le sonrió a Swansea. Gracias por ser paciente con Angie. Agitó la mano con desdén. Los elogios de la señorita Lynn son bienvenidos pero innecesarios. En cambio, ofrecería gracias por el magnífico desempeño. No era algo tan digno de elogio, objetó Lindy. Y mi nombre está bien. Como dices, dijo, tirando de su sombrero hacia abajo. ¿Cómo le va a tu hermano menor? Está creciendo de forma bastante constante. Llegó a la etapa de evaluación hace poco tiempo, Lindy respondió alegremente. Ella siempre estaba feliz por la oportunidad de elogiar a Zenghi. Si alguien tiene la cabeza hinchada, ese es Zen, dijo Angie petulantemente. Los dos deben haber tenido una pequeña pelea recientemente. Lindy no se dejó preocupar por eso. Eran amigos y se peleaban con frecuencia, pero su enemistad nunca duró más de 1 o 2 días. Acusado de Sixiang. Lindy ignoró la insistencia de la musa. Un buen augurio para el crecimiento futuro, dijo Swansea, ajena a su juego interno. ¿También ha notado un cierto cambio en ti, una asimilación exitosa? A Lindy solo le tomó un momento entenderlo. El discurso de Swansea se había vuelto mucho más comprensible desde el año pasado o tal vez simplemente se estaba familiarizando más con los dialectos del sur. Recientemente logré integrar mi arma de dominio. Lady Kai fue de gran ayuda con sus instrucciones. Dado tu cultivo, tú también debes tenerlo. Él asintió amablemente. Los propios esfuerzos de fueron algo tensos, pero al final el éxito llegó. No estoy seguro de haber visto alguna vez tu arma de dominio, señaló Lindy. Ella no podía recordarlo del todo. Sin embargo, sería de mala educación pedirle que lo traiga aquí. Supongo que tendré la oportunidad pronto. ¿Te importaría contarme sobre tus proyectos más recientes ya que lucharemos juntos? Ciertamente. Swansea parecía contento. Tenía la sensación de que a él le gustaría hablar de su trabajo y que sería tácticamente útil. Le divirtió un poco la forma en que Angie sutilmente puso los ojos en blanco. Hermanita tonta, ya no era tan fácil hacer las cosas incómodas. Lindy estuvo al lado de Kai Renxian mientras el último de los invitados descendía la colina y abandonaba su sitio. El resto del grupo había pasado rápidamente. Los proyectos de Swansea fueron interesantes. Parecía que su objetivo era ampliar su proyecto desde la competencia de elaboración del año pasado, desde la defensa personal hasta las fortificaciones de despliegue rápido. Muchas de sus palabras habían pasado desapercibidas para ella. Ella no había seguido el ritmo de sus estudios de formación. Sin embargo, hablar de defensas que se refuerzan a sí mismas y resuenan ciertamente sonó poderoso. Se sentiría mucho mejor explorando el futuro sabiendo que tenía una base tan sólida detrás de ella. Sin embargo, es posible que se haya excedido al invitarlo a echar un vistazo a las defensas de su casa. En realidad, estaba bastante ansioso, pero ahora Lindy tuvo que explicarle a su madre que un miembro de una familia ducal vendría y evitar que hiperventilara. Una preocupación para después de la expedición. Lo hiciste bien, dijo Kai Renxian, perturbando sus pensamientos. Tenía algunas dudas sobre si añadir espíritu a la actuación, pero resultó bien. Un gasto digno. Lindy podía sentir a Angie engreído hacia ella desde dentro de su dantian.
Ella necesitaría perforar un poco ese ego. Ven a entrenar. Fue divertido, respondió Lindy. Esperaba algunos problemas con la nobleza más inclinada a los Picts, pero el consenso parecía ser que yo era hábil para domar un espíritu tan notoriamente rebelde. Angie le sopló una frambuesa silenciosa. Sixian se rió entre dientes. Angie se quejó. Lindy luchaba por mantener la cara seria mientras sus espíritus discutían. Kai Renxian la miró por el rabillo del ojo y Lindy se sonrojó. Estaba bastante segura de que Kai Renxian sabía lo que estaba pasando. Bueno, no todo estuvo bien, ella lo permitió. Algunas personas todavía pensaban que tenerla caminando sola era grosero. No se puede complacer a todo el mundo con cada acción, dijo Kai Renxian. Sin embargo, estoy satisfecho con sus esfuerzos. Gracias, reconoció Lindy. ¿Puedo preguntar qué asunto trajo a San Lalen aquí? Los labios de Kai Renxian se curvaron hacia abajo. Ella estaba interesada en una tregua. Lindy levantó las cejas. No sabía que todavía estábamos en guerra con ella. La princesa ha centrado su competitividad en mí y en Bai Mason, corrigió su señor. De todos modos, parece que Hi-Ron también ha sido seleccionada como parte del equipo para su próxima expedición, y ella deseaba ofrecer garantías de que no habría mala voluntad durante esa misión, y solicitar lo mismo. Lindy parpadeó. Lo hará, pero ¿por qué? Ella preguntó. Sus artes resultaron inusualmente efectivas contra las bestias de las profundidades, explicó Kai Renxian con calma. La secta confía en que los miembros actúen profesionalmente. Eso ciertamente estuvo bien para ella y para Swansea. ¿Realmente se podría confiar en que Hi-Ron haría lo mismo? Se frotó la frente con consternación. No tengo rencor personal. Se lo dije a la princesa y confío en tu disciplina de todos modos, dijo Kai Renxian al salir del pabellón. Ven. Deseo tener un último entrenamiento antes de que emprendas tu último tramo de cultivo. Sí, Lady Kai, Lindy respondió de inmediato, quedándose detrás de ella. Ah. Ella realmente no sabía cómo sentirse al trabajar con Hi-Ron. En el transcurso de los siguientes días, Lindy hizo sus preparativos finales. Cultivó el siguiente nivel del arte Roman Moon's Eye. La adivinación había sido una herramienta útil antes, y desarrollarla aún más solo la haría aún más útil. Cuando no estaba cultivando, trabajaba con Angie y Sengi, dedicando un poco más de tiempo a familiarizarse con sus estilos de lucha. Pronto llegó el momento. Hilos 99, descenso 1. Las cavernas habían cambiado. La grieta por la que habían descendido Li Sujin y Lindy se había ensanchado hasta convertirse en un auténtico cañón que atravesaba un desierto aún en recuperación. A su alrededor se había levantado un puesto de guardia, que estaba repleto de soldados y el armamento estaba nivelado hacia abajo. El camino bajo la tierra se había ensanchado, aplanado y moldeado hasta convertirse en una vía. Y cientos de metros bajo tierra, se había tallado una base delantera. Lindy miró el pilar estriado de metal y hueso que marcaba el borde del campamento. Era tan alto como ella y brillaba opacamente a la luz de las linternas y antorchas. Los agujeros que marcaban su longitud dejaban escapar un leve silbido y podía sentir las corrientes de viento arremolinándose a su alrededor mientras arrojaba aire fresco y limpio a la nociva caverna. Era solo uno de los muchos que se habían excavado a lo largo de la caverna. Así que este fue el fruto del trabajo asistido por ancianos de Li Sujin. La caverna estaba repleta de actividad, soldados y discípulos se movían rápidamente en diversas tareas, trasladando suministros, levantando barricadas y reuniendo emplazamientos de armas y fortificaciones en las entradas del túnel. A un lado, Lindy vio el enorme cadáver de uno de los escarabajos que ella y Sujin habían enfrentado antes de ser masacrados y desmontados por discípulos con batas ensangrentadas con cuchillas y sierras. En las cimas de las montañas era fácil olvidarlo, pero aquí quedó claro. La secta estaba planeando la guerra. Al pasar el puesto de control que conducía a la superficie, Lindy se abrió paso entre la multitud. Aunque hizo todo lo posible para evitar interrumpir los movimientos de los demás, no había necesidad de ocultar su naturaleza como lo hacía en la ciudad sectaria. Cada paso era un movimiento parpadeante que la llevaba más lejos de lo que un solo paso humano podía igualar, moviéndose entre espacios demasiado estrechos para que pasara una forma humana.
El eco de su música hizo que los hombros se enderezaran imperceptiblemente y la fatiga se desvaneciera. Aunque no conocía sus rostros, estos eran aliados contra los enemigos que habían amenazado a su familia. No tardó mucho en cruzar la caverna de esa manera y pronto Lindy se acercó a la tienda de mando. Un verdadero pabellón de seda negra y plateada, lo habría considerado ostentoso y fuera de lugar si no ardiera en sus sentidos espirituales. Una estrella ardiente que erizaba de la promesa de una muerte rápida e inquebrantable. Incluso cuando atravesó esas defensas sin obstáculos, sintió como si 1000 espadas rozaran su piel y 1000 ojos examinaran su forma. En el interior encontró el pabellón ocupado por una amplia mesa redonda rodeada de sillas de camping. Sobre la mesa había una serie de mapas grandes, cada uno de los cuales parecía representar una elevación diferente. Los pinceles de tinta bailaron sobre la superficie, dibujando nuevos túneles en tiempo real y detallando el sistema de cuevas. En el otro extremo de la tabla había un mapa que todavía estaba prácticamente vacío. Naturalmente, ella no estaba sola. Su-Ling estaba sentado en la silla más alejada de la puerta. Tenía los brazos cruzados, los hombros encorvados y las orejas vulpinas rectas hacia atrás, contra el costado de la cabeza. Ella no estaba tanto transmitiendo su incomodidad como gritándola. Su-Ling había adquirido una armadura real, un grueso chaleco acolchado de cuero teñido de negro, así como brazaletes y grebas lacadas en tonos terrosos. Unos asientos más abajo, Swansea se sentó derecho en su silla, con las manos sobre la mesa. Su túnica de cuello alto era de color verde oscuro, casi negra, y parecía incluso más rígida que la última vez que la había visto. Si tuviera que adivinar, su túnica había sido insertada con placas blindadas. También tenía un sombrero nuevo con el patrón habitual de caparazón de tortuga, pero pequeñas campanas plateadas que brillaban con y de tierra colgaban del ala. A su lado estaba su primera sorpresa. Bian Ya, su antiguo tutor, se apoyó casualmente en la mesa, vestida con un vestido verde pálido. Era más simple que su comida habitual, pero la seda se ondulaba como líquido, atrayendo la mirada hacia patrones hipnóticos. Su cabello estaba elaboradamente, tejido a través de adornos dorados. Ella le sonreía a Swansea, quien parecía estar prácticamente retorciéndose bajo su atención, mientras Su-Ling le lanzaba miradas sucias. «Oh, Lindy. Había oído que te unirías a nosotros». «Bienvenido», le dijo Bian Ya mientras la solapa de la tienda se cerraba detrás de ella. «Hermana mayor Bian», Lindy saludó y ofreció una breve reverencia. «No había oído que vendrías. Ya te desplegaron la última vez que me enteré». La alegre sonrisa de la niña mayor se volvió quebradiza. «Mis habilidades tienen una demanda bastante alta. Serviré como nuestro oficial de comunicaciones para garantizar que todos permanezcamos en contacto». «Qué tranquilizador», respondió Lindy con una sonrisa. Ella incluso lo decía en serio. Otra discípula en la quinta etapa del verde fue muy bienvenida en su mente. «Supongo que ya estás familiarizado con Swansea y mi amigo Su-Ling». «Por supuesto, aunque no hemos tenido oportunidad de hablar mucho». «Bian Ya Tered. Qué tipos tan estoicos». Un gruñido silencioso escapó de la garganta de Su-Ling, pero miró a Lindy y se obligó a relajarse. «Simplemente no veo el sentido de una charla informal. Esto es un trabajo, no una fiesta». Este no tenía intención de ofender, dijo Swansea con rigidez. «No estamos aquí para divertirnos, pero es importante estar familiarizado con tus compañeros de escuadrón». Lindy se apaciguó mientras daba vueltas alrededor de la mesa, tomando asiento entre Su-Ling y Swansea. No sirve de nada estar demasiado tenso incluso antes de que comience la misión. «Bien dicho, hermana menor», dijo Bian Ya. «Si he parecido demasiado autoritario, acepte mis disculpas. Una tripulación dividida hace que el barco esté mal dirigido», reconoció Swansea. «Yo también espero que podamos». La solapa de la tienda crujió y Jerome la atravesó. Jerome no había cambiado mucho en apariencia desde la última vez que lo vio. Su cabello peludo era quizás un poco más largo y había crecido un poco más alto, su perfil un poco más relleno. Había cogido una nueva cicatriz, profundas marcas de garras que recorrían su pecho desde la clavícula hasta desaparecer debajo de su camisa medio abierta. Su vestimenta todavía era sencilla, una túnica y pantalones de color marrón oscuro con solo un poco de hilo dorado en las mangas y el cuello para romperlos.
El único toque de color fue una faja dorada ajustada alrededor de su cintura. Ji-won los miró con el ceño fruncido en el silencio que siguió. Sup, gruñó, dándoles un guiño brusco. Su expresión se endureció cuando cayó sobre Swansea y se burló. Swansea se quedó en silencio, mirando hacia atrás. Saludos, hermano de la secta, regresó, y Lindy no extrañó la corriente subyacente de disgusto en su voz. Fei Ji-rong se burló y se acercó para sentarse en una silla frente al resto de ellos. Por un minuto, la habitación cayó en un silencio incómodo. Sulin miró a todos, Swansea y Ji-rong continuaron mirándose el uno al otro, e incluso Bian ya parecía moderadamente retraído. Afortunadamente, el momento no duró mucho. La solapa de la tienda se abrió de golpe y toda la tensión quedó aplastada bajo la presencia agitada y opresiva que cayó sobre la habitación como un sudario de la muerte. La anciana Sima Jiao era, según su experiencia, un hombre irreverente y desganado, propenso a las disputas y la mezquindad. No había señales de eso en el hombre que acababa de entrar en la habitación. Todavía vestía su túnica ruidosa y llamativa, esta vez de color magenta brillante y llamativo, pero la expresión de su rostro ciertamente no era humorística. Su rostro gris ceniza estaba frío y sus ojos fijaron cada uno de ellos en su lugar por un momento. Debajo de sus sillas, Lindy podía sentir sus sombras retorciéndose de conciencia y ojos que se elevaban, se hinchaban y estallaban como burbujas en agua hirviendo. Fue casi suficiente para hacerle extrañar a los dos que entraron detrás de él. A un lado estaba Wansi, con expresión sombría y los brazos cruzados detrás de la espalda. Llevaba un chaleco ajustado con escamas azules brillantes que dejaban sus musculosos brazos desnudos y pantalones y botas blindadas hasta la rodilla que le quedaban similares. Al otro lado estaba Liao Su, quien, a pesar de la situación, le hizo un guiño pícaro. Él parecía muy parecido, pero cuando su ojo cayó sobre su brazo derecho, que parecía haber vuelto a crecer milagrosamente, sus ojos captaron un leve brillo plateado. Sixian habló en voz baja. Lindy solo pudo asentir levemente y, en su dantian, sintió que Sengi y Angie se movían. Ella los había presionado mucho ayer y ambos estaban descansando antes de que comenzara la expedición. El Elder Jiao hizo un gesto, con la manga ondeando bajo un viento invisible, y Wansi y Liao Su se separaron y tomaron asiento. Él permaneció de pie. El Elder Jiao parecía de alguna manera mucho más alto en el oscuro interior de la tienda de mando. Espero no tener que decirles lo grave que es este asunto, comenzó. Su voz era fría y entrecortada, carente de humor. Cada uno de ustedes ha sido cuidadosamente considerado para un puesto en este equipo. Cada uno de ustedes tiene habilidades que son de gran importancia para esta misión, lo suficiente como para anular otras preocupaciones. Lindy inclinó la cabeza mientras su mirada pasaba sobre ella, al igual que todos los demás. Incluso Ji-rong, por altivo que fuera, no intentó mantener contacto visual con el anciano. Lamentablemente sabemos poco sobre estos enemigos, solo que las partes más profundas del mundo son difíciles, pero no imposibles, de penetrar para aquellos de nosotros que estamos más adelante en el camino. Pero ya es bastante difícil que sea una tontería y un desperdicio ponernos en tal desventaja frente a nuestros pares potenciales. Eso levantó las cejas de Lindy, pero tenía sentido. Una de esas cosas había ayudado a matar al Elder Zhou. Todo es tóxico a continuación, y cuanto mayor sea el cultivo de un cultivador, mayor será la toxicidad para él. Cuando desciendas más allá de este estrato, será imposible incluso para ti en el tercer reino recuperar el I de forma natural. Se le suministrarán medicamentos para mantener su resistencia, pero necesitará conservar sus energías, continuó sin rodeos el Elder Jiao. Las técnicas de batalla que agotan el I de un oponente pueden ofrecer alguna función, pero no confíes en ellas. ¿Nuestro enemigo opera bajo limitaciones similares, anciano Jiao?, preguntó Lindy. Probable. De todos modos, el uso de energías superiores es casi imposible de ocultar en las bóvedas de abajo, de lo contrario lo haría yo mismo. El primero de tus objetivos es permitirme hacerlo. El anciano levantó el brazo y giró la mano, revelando un puñado de lo que parecían pequeñas motas negras. Al mirar más de cerca, vio que eran cáscaras de arañas, sacudiéndose con vida antinatural. Estos constructos son fruto de los 2 últimos meses de desarrollo.
Cada uno es capaz de mantener una pequeña parte de mi percepción durante un tiempo sin ser dañado por las energías ambientales ni revelarme. Debes descender a los asentamientos enemigos y esparcirlos donde quiera que puedas. ¿Qué se supone que debemos hacer entonces aquellos de nosotros que no somos furtivos? Girón preguntó con cautela. ¿Simplemente hacemos una copia de seguridad? El Elder Jiao sonrió finamente. Estás de nuevo arriba, sí. También eres necesario para el segundo objetivo. Una vez que hayas colocado las construcciones de espionaje, debes encontrar un objetivo apropiado entre el enemigo y probar su respuesta al ataque. El discípulo Wan será quien llame más la atención, pero todos ustedes deberán hacer que esto parezca un ataque legítimo. Lindy se mordió el labio. Iniciar una pelea en medio del territorio enemigo parecía. Naturalmente, se te proporcionará un talismán de escape. Las palabras del Elder Jiao cortaron sus pensamientos. Si bien estas cosas normalmente fallarían debido al espacio retorcido en las profundidades, lo he hecho yo mismo. Como tal, solo necesitarás esperar 2 minutos desde la activación para que se calibre. Estará en posesión del discípulo Wan. Obviamente, no lo utilices a menos que te sientas abrumado. Retírese normalmente si es posible. Me siento honrado por su confianza, Elder Jiao, dijo Wan Si. Entonces miró al resto. Confiaré en todos ustedes. Tendré que mantener mis propios esfuerzos al mínimo hasta que se complete el primer objetivo. En efecto, dijo amargamente el Elder Jiao. Sospechamos que los efectos de la toxina empeorarán a medida que profundices. Es posible que el efecto corrosivo aumente hasta que cada técnica utilizada drene tus energías al doble o más del ritmo habitual. Sin embargo, necesitamos probar el asunto. Esta también es tu responsabilidad. Anciano Jiao, supongo que somos solo una parte de este plan. Bian ya preguntó con atención. ¿No sería un gran ataque falso con un solo escuadrón? Sí. Nos avisarás cuando estés a punto de comenzar. Tenemos varios otros escuadrones organizados para atacar las fortificaciones avanzadas del enemigo, respondió el Elder Jiao. Planeamos comenzar a acosarlos poco después de que te despidas. Será tarea del discípulo su proporcionarte la inteligencia para evitar sus movimientos ascendentes. Los discípulos Wan y Liao explicarán más detalles. Necesito darle los toques finales a tu equipo. Con esto, el anciano salió corriendo, dejándolos solos en la tienda. Comenzaremos la sesión informativa final en media hora. Tómense los próximos 30 minutos para prepararse. Si necesitas un refrigerio, hay raciones en la habitación de al lado. No llevaremos ningún alimento excepto agua abajo. Hasta entonces, dijo Wan Si, de pie desde su asiento, por favor hablen entre ustedes. No abandones el pabellón. Con un gesto final, Wan Si centró su atención en los mapas que estaban sobre la mesa. Hilo 100 Descenso 2. Lindy consideró la habitación por un momento. Definitivamente había fallas en este grupo. Podría haberlo visto incluso sin sus artes más avanzadas. Sin embargo, los problemas que existían no eran realmente cosas que pudieran solucionarse fácilmente. Ciertamente no por ella. Más bien, al intentar arreglarlos, era posible que simplemente los empeorara. Sixian susurró. No se equivocaron. Los ojos de Lindy se deslizaron hacia su Ling, cuyo lenguaje corporal todavía estaba cerrado y cauteloso. Ella podría estar ahí para su amiga, pero eso por sí solo no ayudaría a su Ling a sentirse más cómoda con el grupo. Lindy miró hacia arriba y llamó la atención de Liao Su. Eso podría funcionar. Inclinó la cabeza hacia su Ling y los ojos de Liao Su se arrugaron en lo que ella sabía que era una sonrisa. Felicitaciones por tu avance hacia el bronce, dijo Lindy, volviéndose hacia su Ling. A su alrededor, la gente en la habitación comenzaba a moverse o hablar. Bian ya se había vuelto hacia Swansea y parecía estar intentando un enfoque diferente para atraer al niño a la conversación. Gibbon se puso al día y les dio la espalda a todos. Fe, eso no se siente nada bien viniendo de ti, Su Ling se quejó. Lindy puso los ojos en blanco y reconoció las palabras tal como eran. Oh, simplemente acepta el cumplido. No tienes que ser siempre difícil al respecto. Ella miró a Su Ling.
Curiosamente la niña todavía solo tenía 2 colas. Casi esperaba que le hubiera crecido otro, como le ocurrió cuando llegó al segundo reino. Sixian comentó. Su Ling se quejó. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo ante esto? Lindy tarareó para sí misma. ¿Cómo ayudará a estar nervioso y nervioso? Su Ling le lanzó una mirada amarga a Lindy, y Lindy levantó las manos defensivamente. Solo digo que toda esta tensión no te va a ayudar. Definitivamente es peligroso, pero somos cultivadores. Este es nuestro deber. La palabra le pareció extraña a los labios de Lindy. Lo más extraño aún era que no sentía que estuviera bromeando. Su madre y su hermana no podían lidiar con problemas como este. Ella no quería tener que mirar a madre y decirle que uno de sus amigos estaba muerto o tener que mirar a Billu y explicarle que su niñera se había ido porque la secta no estaba haciendo su trabajo. Para proteger lo que era suyo, también había que proteger a las personas y las cosas que las rodeaban. Su Ling la miró fijamente pero parecía desconcertada por lo que vio. El silencio cayó entre ellos. Naturalmente, fue entonces cuando Liao Su decidió acercarse. Se paró junto a ellos, apoyado casualmente en el respaldo de una de las sillas del campamento. Hermana menor Ling, ha pasado demasiado tiempo. Te has recuperado muy bien, espero. Ama But. Apenas una marca en absoluto, Lindy respondió alegremente. Ya estaba muy acostumbrada a Liao Su y su chaleco parcialmente abierto solo distraía un poco. Parece que a ti también te va mejor de lo esperado, hermano mayor Liao. Solo una apariencia, me temo, dijo, su tono normalmente grandilocuente un poco más sombrío. Mientras mi amigo reemplaza mi brazo, no pueden pelear. Esperaré con ansias tu apoyo, hermana Junior. Pero estoy siendo grosero, no he conocido a tu amigo, nuestro estimado adivino. Su Ling miró al niño con cautela y miró a Lindy. Este es Su Ling, presentó Lindy, dándole a la niña un sutil empujón con el codo. Su Ling, él es el hermano mayor Liao Su. Él fue mi tutor una vez y mi entrenador en la fuerza scout de la secta. Me gustaría decir que he oído mucho sobre ti, pero mi hermana menor está sorprendentemente concentrada en sus tareas, bromeó Liao Su. Ella tiende a olvidarse de cosas que están fuera de su vista. Lindy se burló. Ella estaba mejorando en eso. Sintió la mano de Sixian en su hombro. El espíritu no dijo que ella había necesitado la mejora en primer lugar. Eso suena como Lindy, respondió Su Ling a regañadientes. Lo admito, tengo curiosidad por tus métodos, continuó Liao Su. Huelo un toque de luna sangrienta en ti. Mis propios talentos con la dama apuntan más a la investigación y la eliminación que a la precognición. ¿Qué practicas? Había pensado que la adivinación lunar se veía un tanto obstaculizada por nuestros enemigos actuales. ¿Estás notando a mi pareja?, respondió Su Ling de mala gana. No soy del tipo que recibe atención espiritual elegante. Es solo una cosa de sangre. De vez en cuando tengo corazonadas sobre algunas cosas. Oh, creo que te subestimas, hermana Junior. Un discípulo con una mera peculiaridad espiritual subdesarrollada no habría sido seleccionado para una misión como esta, dijo Liao Su. Tu talento debe ser al menos algo impresionante. Piromancia, Su Ling finalmente respondió. Tengo un don para la piromancia, para leer incendios, ¿de acuerdo? Lindy miró sorprendida a su amiga. Su Ling nunca se había molestado en explicarle el método de su adivinación. Así que eso es lo que haces, ¿cómo descubriste un talento así? Su Ling hizo una mueca. Empecé a notar cosas en el rabillo del ojo después de, miró por encima del hombro las colas que rodeaban firmemente su silla. Se abrió paso hasta el segundo. Imágenes en antorchas y fuegos, y mierda. Oh, no es un talento común en estos días, dijo Liao Su. Si recuerdo mi historia, no es más eficaz cuando se utiliza para leer consultas grabadas en huesos o conchas que los incendios mismos. Sí, he estado recibiendo un curso intensivo sobre eso, se quejó Su Ling, con las orejas apoyadas contra la parte posterior de la cabeza. La secta desenterró un montón de tomos viejos que eran más polvo que papel y envió a un chico de la secta central para que me enseñara a tallar huesos y caligrafía. Eso es lo que has estado haciendo, reflexionó Lindy. No fue agradable.
Pensé que Li Sujin era un tipo duro con la escritura a mano. Al final apenas logró sacarle un aceptable, Su Lin resopló. Sospecho que podría conocer al hombre en cuestión. Aceptable, es realmente un gran elogio, dijo Liao Su. Espero poder confiar en tus habilidades, hermana Junior. Apenas estoy en el tercer reino. Basta de eso, dijo Su Lin sin rodeos. Quizás sea así, pero eres el único aquí con tales capacidades, dijo Liao Su con ligereza, empujándose hacia arriba para mantenerse erguido. Y así confiaremos en ti, lo haremos. Confío en que me respaldarás, Su Lin, añadió Lindy. Ella le dio a su amiga una sonrisa y otro empujón. Igual que en los viejos tiempos, ¿verdad? Los labios de Su Lin se retorcieron hacia abajo y miró hacia la mesa. Sí, sí, intentaré evitar que ambos sean devorados por insectos. ¿Y qué pasa con ustedes dos? ¿Qué puedo esperar de ti? Sixian se rió entre dientes. Lindy miró brevemente a los demás. Jirong estaba parado unos pasos al costado de Wansi, mirando los mapas con el ceño fruncido, y Bian-Ya y Xuanzi estaban charlando en silencio mientras él trazaba personajes brillantes en el aire de manera demostrativa. Ella le dio un agradecimiento silencioso a Sixian y luego le sonrió a Su Lin. Bueno, para empezar, me he vuelto mucho más rápido. Su Lin todavía estaba tenso cuando su tiempo había llegado a su fin, pero en ese momento parecía un tipo de tensión más saludable. De los demás, Sixian susurró lo que habían oído cuando Liao Su regresó a su asiento. Bian-Ya finalmente había tenido éxito con Xuanzi al preguntarle por su trabajo y presionarlo para que adquiriera conocimiento sobre amplificación y matrices de comunicación. Una vez que el tema giró en esa dirección, a ella le resultó fácil mantenerlo hablando, incluso si definitivamente todavía estaba jugando un poco con él. Había menos que decir sobre Jirong y Wansi. Le había hecho algunas preguntas concisas sobre el mapa y recibió respuestas cortés y recortadas. Wansi había dado un solo paso hacia un lado para darle espacio para fruncir el ceño ante la mesa con ella. Fue bueno que Jirong se tomara esto en serio, supuso. Sixian se quedó en silencio mientras el último de ellos tomaba asiento y Wansi caminaba hacia la cabeza de la mesa. El Elder Jiao ya ha hablado de nuestros objetivos, dijo con claridad. Le informaré de nuestros equipos y métodos. A cada uno de ustedes se le suministrará una mascarilla purificadora para mitigar los efectos negativos de las impurezas ambientales. Usarás esta máscara en todo momento sin excepción si su máscara está dañada o dañada. Tengo un suministro limitado de reemplazos. No seas imprudente con esto, son vitales para nuestra misión. Lindy inclinó la cabeza, al igual que todos los demás. Antes, ella y Sujin no habían bajado lo suficiente como para estar realmente en peligro, pero en las profundidades a las que descendían, sería diferente. Puedo preguntar qué provisiones hay para nuestros espíritus. Se han hecho piezas personalizadas para las bestias espirituales de los discípulos participantes, respondió Wansi. Los aplicarás a tus bestias espirituales antes de que desciendamos. No tengo reemplazos para esos. Entonces tendría que advertirle a Zengi que tuviera cuidado. Él podría ser lo suficientemente resistente como para prescindir de él por un tiempo, pero ella preferiría no probarlo. Hay 2 equipos adicionales que nos han proporcionado, continuó Wansi. Primero, un hogar portátil para que la discípula Su lo use para sus adivinaciones, y segundo, un faro nublado construido por el propio Elder Jiao. Mientras no nos encontremos directamente con enemigos, no seremos detectados hasta que comience a luchar. Lindy supuso que la baliza debía ser como una versión enormemente mejorada de los talismanes de bloqueo de clarividencia que había utilizado durante su conflicto con Jan Rensu. Sin embargo, realmente confiarían en Su Lin. Ella miró a su amiga con el rabillo del ojo. Su Lin tenía los brazos cruzados, pero su expresión era de determinación. En cuanto a nuestros métodos, el plan inicial es sencillo. El discípulo Lin y el discípulo Liao tomarán el punto y yo seré la retaguardia. Los discípulos Ji y Xuan tomarán el centro y protegerán al discípulo Bian y al discípulo Su. Ni Jirong ni Xuanzi parecían particularmente contentos con esto. La atención de la discípula Bian se verá consumida por su uso de las artes cartográficas para mantener nuestra posición actualizada dentro de la región del espacio distorsionado. La expresión de Wansi se volvió severa. Esto es vital. Si la discípula Bian no puede cumplir con sus deberes,
exacerbará el retraso de nuestro talismán de retirada e incluso puede provocar que fracase por completo. Si la discípula Su se vuelve incapaz de realizar sus adivinaciones, evitar los movimientos enemigos puede volverse casi imposible. Si me veo obligado a intervenir por cualquier motivo antes de la acción final, la misión será un fracaso. Swansea asintió bruscamente. Hiram parecía como si hubiera mordido un limón. Swansea los examinó por un momento más. ¿Me entienden? Lindy se unió al coro de sí, señora, que siguió. Bien. Discípulo Su, comencemos entonces la adivinación inicial para nuestro camino, dijo Swansea, aparentemente satisfecho con su consentimiento. Lindy se reclinó en su asiento y cerró los ojos. Era hora de empezar a despertar su ánimo. El hogar portátil era un cubo de piedra de aproximadamente 1 metro de ancho en un lado inscrito con formaciones precisas. Estaba abierto por un lado, revelando el fuego alegremente ardiente que había en su interior. Sin embargo, no se escapó humo ni olor a combustible quemado, solo la luz parpadeante de las llamas. Observó con cierto interés cómo Sulin se sentaba frente a él y sacaba una bolsa y una cartera llenas de herramientas detallado de su anillo de almacenamiento. Fue muy lento. La bolsa estaba llena de placas de quitina alisadas de las bestias en las cavernas, y Sulin tuvo que tallar minuciosamente preguntas y posibles respuestas a lo largo de los puntos de fractura de las piezas. Solo entonces la quitina podría arrojarse al fuego. Luego, Sulin observó atentamente las llamas crepitantes de color verde para estudiar la forma en que se agrietaba la quitina y la llama bailaba para adivinar sus respuestas. Francamente, Lindy podía entender por qué este método había caído en desgracia. En comparación incluso con su propio arte de adivinación simple, el proceso era lento y laborioso y dependía de la redacción exacta del cultivador y de la ubicación de las preguntas y respuestas en las piezas. Era difícil no sentirse impaciente. Finalmente, trazaron su ruta hasta el fondo de la parte cartografiada del sistema de cuevas. Sulin proyectó que tomaría entre 32 y 36 horas navegar debido a la ruta tortuosa, pero realizaría otra adivinación después del primer día. Una vez hecho esto, todo lo que quedaba era vestirse a sí mismos y a sus bestias espirituales. La máscara de seda Lindy se ajustó perfectamente a su boca y nariz, y sus bordes se adhirieron a su piel sin necesidad de ningún tipo de correa o accesorio. El aire que respiraba a través de él era tan fresco y limpio como si viniera de un valle de montaña intacto. Ponerle máscaras en el ánimo fue un poco más molesto. Yo, Zen, merezco algo mejor que esto, la serpiente se quejó mientras Lindy jugueteaba con las correas de su máscara. A diferencia de ella, el suyo estaba hecho de metal, una placa curva que estaba fijada a su hocico y se elevaba hasta una punta en el centro como un cuerno. De allí surgió un ligero aroma floral. Zen no debería quejarse. Al menos puede abrir la boca, refunfuñó Guy, con la voz apagada por la construcción cuadrada de cuero y mimbre que cubría la mitad frontal de su rostro. Angie simplemente cruzó los brazos, luciendo como si estuviera luchando por no meterse con la máscara pegada a su propia cara. No tengo quejas, dijo Lindy con dureza. ¿Quieres venir conmigo? Necesitas usarlos. Sí, hermana mayor, corearon, castigaron. A su alrededor se desarrollaban escenas similares, por lo que al menos Engi no era el único que lucía un poco extraño con las máscaras puestas. ¿No podrías haber diseñado algo más resplandeciente? El joven dragón que Hiram había liberado parecía completamente amotinado cuando Hiram terminó de fijar el tubo de madera y cuero con forma de hocico a su hocico. El dragón había crecido desde la última vez que lo vio y ahora medía unos 2,5 metros de largo. Hiram se burló. Tienes suerte de que te traiga, abriéndote paso en el último maldito minuto. Compartimos sangre, protestó rígidamente el dragón. No me quedaré atrás. Entonces quédate quieto y deja de quejarte, Hiram se quejó. La compañera de Sulin, Sibei, se aferró a su espeso cabello y miró con sospecha a todos los que los rodeaban. Ella todavía tenía solo 2 palmos de ancho y estaba en el segundo reino, pero la pequeña canasta de mimbre en su nariz era bastante linda. Mientras tanto, Sulin estaba de pie, alejada del resto, y su estado de ánimo había empeorado nuevamente mientras miraba fijamente a Bian ya desde el área de preparación. La discípula mayor tarareaba una suave melodía mientras cepillaba el pelaje del zorro de 3 colas del tamaño de un caballo que había liberado. El zorro, por su parte,
Simplemente miró a Zulín con impasible desinterés. Ni siquiera sabía cómo describir la bestia espiritual que Liao Su había revelado. Era una extraña quimera de bestia. Tenía alas de pájaro, cuerpo de león y cabeza escamosa de reptil de dragón, pero con un solo cuerno. Aceptó su máscara con estoica dignidad. Aún deberías estar recuperándote, payaso, la quimera gruñó con voz profunda, acercándose a la entrada del túnel para bajar la nariz al suelo. Liao Su caminó tras él con un paso ligero. Ni el deber ni la gloria esperan, amigo mío. La muerte tampoco, se quejó la bestia. Swansea se quedó a un lado, con el sombrero bajo sobre los ojos, golpeando la culata de su bastón contra el suelo mientras esperaba. A su lado, Wansi se quedó quieto, estudiándolos a todos. Era extraño que ella no tuviera espíritu, pensó Linby. ¿Sixian murmuró algo más parecido a Sixian entonces? Ella supuso que eso tenía sentido para un cultivador tan centrado físicamente. Terminó de ajustar la última hebilla de la máscara de Zen y le dio unas palmaditas en la cabeza. Estaban listos para partir.